Dios lo bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a mi sección Una pregunta, una respuesta. Comencemos. Dios lo bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a mi canal Harrington Levy 07. Si te gusta este contenido, por favor, ayúdanos con un like. Hoy haremos una sección más de una pregunta, una respuesta. La pregunta de hoy es: ¿acaso Dios responde todas las oraciones? La mayoría de las personas dice: yo siempre le pido a Dios. Y es cierto, muchos se acuerdan de Dios solamente cuando el problema toca la puerta, cuando la enfermedad llega, cuando la crisis lo golpea o cuando ya no encuentran salida. En ese momento levantan los ojos al cielo y quieren que Dios los escuche. Pero aquí estamos hablando de los no creyentes, de aquellos que no quieren escuchar el evangelio, no quieren arrepentirse, no quieren obedecer a Dios, no les interesa a Cristo ni la salvación. Pero cuando llega la dificultad, entonces sí quieren que Dios responda sus oraciones. Esto me lleva a hacer una pregunta más seria. ¿Responde Dios la oración del no creyente? Muchos piensan que sí, porque Dios en su omnisciencia oye todas las cosas. Dios conoce aún las oraciones que no pronunciamos con la boca, las que hacemos en silencio, las que llevamos en la mente y en el corazón. Dios todo lo sabe. Nada se esconde delante del Dios Santo. Pero una cosa es que Dios conozca lo que el hombre pide y otra muy diferente es que Dios tenga compromiso de responder favorablemente la oración de alguien que vive rechazando a Cristo. Cuando Jesús vino, sus discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le enseñó a comenzar diciendo: Padre nuestro. Y aquí comienza el problema para el incrédulo. Un incrédulo no puede acercarse a Dios diciendo Padre nuestro, porque bíblicamente Dios no es Padre de todo en relación salvadora. Dios es creador de todo, pero Padre solamente de aquellos que han recibido a Cristo. Juan 1, 11 al 12 dice que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, el Padre nuestro es una oración de hijo, no de rebeldes que rechazan al Hijo. Porque seamos honestos, tú no le dices Padre al papá de tu vecino. Tú no reclamas los privilegios de una casa a la que tú no perteneces. De la misma manera, el hombre que rechaza a Cristo no puede exigir a Dios los privilegios de hijo mientras vive como enemigo de su voluntad. Jesús también enseñó que cuando pidamos algo debemos pedirlo en su nombre. Juan
14:14. Dice, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando el cristiano termina una oración diciendo, en el nombre de Jesús, no está usando una frase mágica, no está agregando palabras religiosas al final. Lo que está diciendo es, Padre, yo no vengo delante de ti por mis méritos, ni porque hay algo bueno en mí, ni porque yo merezca, ni porque yo necesito ser escuchado. Vengo por los méritos de Cristo. Cristo cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Cristo ofreció un sacrificio sustitutivo. Cristo resucitó de entre los muertos y Cristo es nuestro mediador delante del Padre. Un solo mediador. Por eso el creyente puede acercarse con confianza al trono de la gracia. Hebreo 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero el incrédulo no puede acercarse con esa misma confianza porque no tiene a Dios como Padre. No tiene a Cristo como mediador y no tiene abogado delante del Padre. Primera de Juan 2:1 dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El creyente tiene abogado, el creyente tiene mediador, el creyente tiene acceso al Padre por medio de Cristo. Pero el incrédulo que rechaza a Jesús quiere audiencia con Dios sin pasar por la cruz, sin arrepentimiento, sin fe, sin obediencia y sin rendir al único camino que Dios estableció. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos nacemos destituidos de la gloria de Dios. Este versículo nos enseña que el hombre no puede acercarse a Dios por sus propios méritos. Nadie merece ser escuchado por Dios. Basado en su propia justicia, nadie puede acercarse a Dios. Porque todos hemos pecado, pero Dios, en su infinita misericordia y en su incomprensible amor, abrió un solo camino, llamado Jesucristo. Ese camino fue abierto por la obra redentora de Cristo en la cruz, a precio de sangre, sangre preciosa. Cristo pagó lo que tú y yo tendríamos que pagar en el juicio delante de Dios por nuestros pecados. Por eso, si una oración no se hace por méritos de Cristo, no tiene base delante de Dios. Y una persona que no tiene a Cristo no puede orar verdaderamente en el nombre de Cristo, porque todavía no ha abrazado por fe la obra que Cristo hizo en la cruz. El problema es que el incrédulo muchas veces rechaza la revelación de Dios, rechaza el evangelio, rechaza la cruz, rechaza el sacrificio de Cristo, pero aún así quiere que Dios le conceda una audiencia y que le entregue bendiciones como si tuviera comunión con él. Eso es lo que resulta ofensivo delante de Dios. Querer los beneficios del cielo mientras rechazas al Hijo del cielo. Querer respuesta de Dios sin arrepentimiento. Querer ayuda divina sin reflexión. Querer bendiciones sin cruz. Querer que Dios escuche, pero ni siquiera escucha a Dios. Dios envió a su Hijo para que nuestras oraciones pudieran llegar al Padre por medio de Cristo. Jesús es el camino. Jesús es el mediador. Jesús es la puerta. Pero el hombre pecador, quiere llegar a Dios por otro camino. El camino de la independencia, el camino del orgullo, el camino de la religión vacía, el camino de la necedad, pero no el camino
de la cruz. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Y qué hace una persona que le pide a Dios sin arrepentimiento? Ora con pecado abrazado en el corazón. Quiere respuesta, pero no quiere transformación. Quiere solución, pero no quiere salvación. Quiere que Dios arregle su problema, pero no quiere que Dios gobierne su vida. Ahora, alguien podría preguntar, ¿y los cristianos no oran también con pecado? Sí. Los cristianos todavía fallan porque no somos perfectos. Pero hay una diferencia enorme. Los pecados de los que han recibido a Cristo han sido lavados por la sangre derramada en la cruz. Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El creyente no se acerca a Dios porque es perfecto. Se acerca porque Cristo es perfecto. No ora porque merece ser escuchado. Ora porque Cristo abrió el camino. No tiene acceso al Padre por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo puesta a mi favor. Pero la persona que no tiene a Jesucristo todavía permanece separada de Dios por causa de su pecado. Y si esa persona ora mientras rechaza el arrepentimiento, rechaza la cruz, rechaza al Salvador, no puede pretender que Dios ignore su rebelión para concederle su deseo. Dios sabe cuando una persona se acuerda de él solamente cuando está en necesidad. Dios sabe cuando alguien lo busca solo por conveniencia, solo por miedo, solo por crisis, solo porque necesita una salida. Y Dios también sabe cuando esa misma persona, después que recibe el alivio, vuelve a guardar a Dios en el baúl de los recuerdos hasta que llegue la próxima tormenta. Pero aquí está la buena noticia. Hay una oración que Dios sí escucha al incrédulo. La oración de un corazón quebrantado que reconoce su pecado y clama por salvación. Una oración como esta: Señor, ten misericordia de mí. Señor, perdona mis pecados. Señor, dame arrepentimiento. Señor, hazme nacer de nuevo. Señor, quiero conocerte. Señor, si tú existes, revélate a mi vida y llévame a Cristo. Esa oración Dios no la desprecia, porque Dios no rechaza al corazón que se humilla delante de él. Así que no te engañes. Si tu oración está separada de Cristo, no tiene acceso verdadero al Padre. Jesús lo dijo claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otro mediador, no hay otra base para acercarse a Dios. La pregunta no es solamente si Dios escucha tu oración. La pregunta es: ¿estás dispuesto a venir a Dios por el único camino que Él estableció? Porque Dios no quiere que sigas perdido, endurecido y lejos de Él. Dios quiere salvarte, perdonarte, transformarte y llevarte al Hijo. Pero no puedes querer los privilegios de hijo mientras sigues rechazando al Hijo. Hoy todavía hay misericordia. Hoy todavía hay gracia. Hoy todavía Cristo salva. Pero no juegues con tu alma. Ven a Cristo, arrepiéntete y clama a Dios con un corazón sincero. Porque la oración que nace del arrepentimiento sí llega delante de Dios. Y esa oración sí va a ser respondida. Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor esté con ustedes. Y mi hermano, no nos engañemos más. Si tu oración no está basada por los méritos de Cristo, tu oración no llega
al trono de Dios.